Buenos días a todos, señor rector, con la venia. Estamos aquí reunidos porque, como saben, el 26 de mayo de 1994 nació la Universidad de Burgos al sancionar el rey, otra figura ya histórica, la Ley 1294, con la que se creaba la última prácticamente universidad del Estado. Porque aunque ya se habían producido legalmente las transferencias a la comunidad autónoma, pues todavía quedaba alguna tramitación y por lo tanto correspondió al Ministerio y al Estado la creación de esta universidad. No nos vamos a remontar a los primeros pasos en los años 70 del Colegio Universitario Adscrito, algunos de cuyos profesores todavía están por aquí y lo recordaban, que llevaban pues eso, 40 años con nosotros. En los años 80, aquel cambio al colegio universitario integrado, una década después, pero sí que a finales de los años 80, comienzos de los 90, había un movimiento social en ciertas esferas de la ciudad y de la provincia, fundamentalmente de la ciudad de Burgos, pidiendo una universidad segregada y específica que no dependiera de la de Valladolid. Este movimiento tuvo un apoyo especial en la prensa y estuvo encabezado, como todos recordamos, por la Asociación Amigos de la Universidad. Bueno, lo cierto es que en 1991 terminó la rehabilitación del Hospital del Rey para lo que eran los servicios universitarios que había aquí, y en 1992 el ministro Javier Solana pues encargó a Ortega Valcárcel la memoria de creación de esta universidad. Pero bien cierto es que a raíz de aquella ley del nacimiento de la Universidad de Burgos, pues ya se produjo luego un traspaso legal a la comunidad autónoma. Marcos Sacristán es nombrado rector presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Burgos en julio de 1994, estuvo hasta septiembre de 1997. Y en ese momento, a finales prácticamente del 97, pues hay elección de claustro, elección de rector, José María Leal, quien por cierto ha sido invitado a participar, pero creo que tenía otras obligaciones, ya declinado el acudir. Y en ese momento pues también se nombra la Junta de Gobierno, faltó en aquel momento el Consejo Social, se hizo la segregación de la Universidad de Valladolid con los problemas que muchos recordarán que hubo, pues a veces de cuestiones accesorias o importantes como la residencia Sedano, las tasas, etcétera. En 1998 el claustro nuevo redactó los estatutos que entraron en vigor el año siguiente, en 1999. En 2000 se produce la elección de José María Leal de nuevo y en el 2001 hay un nuevo proceso estatuyente como consecuencia del cambio de la ley. 2004 hay otra vez elección de rector y en el 2008 ya consolidada la universidad, por supuesto desde antes, pues tenemos también a Alfonso Murillo, nuestro rector, que desde entonces pues ocupa el cargo. Bueno, para hablar de esta época, para hablar del pasado, del presente y a poder ser del futuro, para hablar de la gestación de la universidad y la gestión de la universidad, pues nos acompañan hoy aquí las personas que tienen en el estrado, que de izquierda a derecha son pues Emilio de Miguel Amo, que es de la Asociación de Amigos de la Universidad, entonces vicepresidente, y como el presidente ha fallecido, pues se supone que habrá corrido el escalafón y tiene toda la representación de aquel grupo. Es un hombre de larga trayectoria personal y profesional, vinculado al mundo de la empresa, de la automoción, etcétera, pero que en aquellos momentos pues asumió ese papel protagonista con muchos burgaleses más de defensa de una universidad específica para Burgos. Emilio de Miguel pues es lo que se llama la sociedad civil, porque está en todos los grupos y asociaciones que uno pueda imaginar, la Casa de Europa, presidente en la actualidad del Orfeón Burgalés, que lleva también 40 años de directivo, y bueno, pues es muy conocido en la ciudad, es el último o de los últimos bautizados en la catedral, yo creo que eso ya no lo puede decir nadie, y además está en LinkedIn, o sea que bueno, es un señor que une perfectamente el pasado, el presente y el futuro. A su lado tenemos a Gustavo Suárez Pertierra, que fue ministro en aquella época, que aunque se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, pues es doctor por la Universidad de Valladolid, o sea que también bueno, pues se nos acerca y nos queda más próximo. Ha sido catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en la Complutense de Madrid,
y desde julio del 93 formó parte del gobierno de Felipe González como ministro de Educación y Ciencia, hasta que 2 años después pasó a ser ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta 1996. Luego reingresó otra vez a la actividad universitaria y en el año 2000 pues, se trasladó a la cátedra de su disciplina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A su lado, el rector, no hace falta que lo presente porque todos los que somos de Burgos o de la región y por supuesto de la universidad pues le conocemos sobradamente, porque como saben ustedes es un burgalés catedrático de Derecho Romano. Vemos que el Derecho tiene mucha presencia en esta mesa también. Comenzó su carrera docente en Valladolid y la ha continuado en Burgos. Pero además de ser rector y por lo tanto podernos hablar del momento presente y de la proyección hacia el futuro, hay que recordar que fue miembro titular del claustro constituyente de la universidad y miembro titular del claustro estatuyente. Es decir, que estos años de atrás también ha vivido desde dentro todo lo que ha sido la transformación administrativa y académica de la Universidad de Burgos, de la que es rector, como decía, desde el año 2008. Marcos Sacristán Represa, que nos acompaña también, es de Valladolid, catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho en Valladolid, pues en activo hasta hoy y de hecho es rector de la universidad hermana. Pero su presencia aquí está vinculada fundamentalmente a que fue rector presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Burgos desde julio de 1994 hasta septiembre de 1997 y por lo tanto pues vivió aquellos momentos de los que ahora se conmemoran los 20 años. Fernando Tejerina, que a continuación está en la mesa, pues es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, pero se licenció en Químicas por la Universidad de Valladolid. O sea que de nuevo tenemos un vínculo regional y próximo. En fin, tiene un currículum interminable, pero yo creo que cabe destacar que es doctor honoris causa de la Universidad de Burgos, cosa de la que estamos todos muy orgullosos, y que era rector de la Universidad de Valladolid pues desde 1984 a 1994, o sea que vivió todo el proceso de segregación y posteriormente ha sido secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, es decir, que no era algo circunstancial, sino que también ha estado vinculado con todo lo que es la tramitación administrativa en el mundo de la universidad. Y por último, pero no menos importante, Federico Sanz, a quien todos también conocemos y queremos en esta universidad, que los jóvenes no saben que fue político o diputado, y los mayores pues sí que lo recordamos. Fue diputado por Burgos de la segunda, tercera, cuarta y quinta legislaturas por el Partido Socialista Obrero Español. Es doctor en Filosofía y Letras, bueno, como casi todos los que nos acompañan en la mesa, y es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Burgos. Y hay que recordar que además de intervenir en lo que es el proyecto de ley, en el debate parlamentario de aquel momento, pues fue vocal de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso desde el 94 al 96 y posteriormente ponente del proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria, o sea, en aquella época también, con lo cual, pues de nuevo nos encontramos con que todos los que nos acompañan tienen una gran experiencia académica, administrativa y desde luego nos pueden hablar perfectamente de lo que fue aquel momento y del momento actual. Como decíamos, un poco de la gestación y de la gestión que se ha producido después. Si les parece, voy a hacer yo unas breves preguntas pues para introducir aquel momento y posteriormente pues ya tendremos ocasión de retomar el diálogo en lo que vamos. Emilio de Miguel, ya que está el primero, seguramente recordará, porque para eso tiene muy buena memoria, cuál era el contexto socioeconómico, cómo se vivía en la ciudad aquella tensión, aquella petición de la Universidad de Burgos. Estamos hablando desde el mundo de la sociedad, del marco civil. Bueno, se vivía... Buenos días, señores compañeros de mesa, señoras y señores. Es un honor para mí estar sentado en este sillón, que no me correspondía, porque me hubiera gustado sinceramente que hubiera estado Luis Borcillo, que tanto luchó por esta universidad. En aquellos momentos la ciudad de Burgos tenía una ilusión tremenda por su universidad.
cuando se creó la asociación Amigos de la Universidad, en muy pocos días se apuntó a la asociación una serie de personas de todos los estamentos sociales de la ciudad, cuya lista de más de 300 le acabo de entregar a la jefa de protocolo para que lo guarde, porque son documentos interesantes. Y esa asociación tuvo el apoyo decidido y de todos los tipos, moral y hasta económico, porque recibíamos ayudas, nos ofrecían ayudas económicas que no eran necesarias porque no teníamos gastos para trabajar y luchar por conseguir la universidad. La verdad es que fueron tiempos en principio difíciles. Al principio también no se pedía la universidad, se pedía una facultad de medicina, curiosamente, y fue cuando tomó la posesión Luis Morcillo, cuando se habló definitivamente de la universidad, porque además se vio claramente que lo de conseguir la facultad de medicina por sí misma era prácticamente una misión imposible. Se empezó a trabajar en etapas que fueron traduciéndose en triunfos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer unos momentos de este magnífico recinto del Hospital del Rey, que ahora es un orgullo para los burgaleses y que en aquellos tiempos era una ruina, pero una ruina declarada, y que la asociación reivindicó su restauración con un tema que fue idea de uno de los vocales de la asociación, de José Antonio Plaza, que era transformar el Hospital del Rey de sede de la hospitalidad en sede de la sabiduría. Se consiguió aquello, se consiguió el colegio universitario adscrito, cuyos costos se sufragaban por el ayuntamiento y la diputación al 50%, y después de mucho tiempo se consiguió que el CUA se convirtiera en el CUI, que ya los gastos les absorbía el Estado a través de la Universidad de Valladolid, y luego vino en definitiva la creación de la universidad, después de que conseguimos llenar más de la mitad de los balcones de Burgos con la bandera de los colores de Burgos y con la leyenda de Burgos por su universidad, que yo creo que fue el aldabonazo que movió ya todas las conciencias y donde ya se decidió la creación de la universidad, que firmó el señor ministro que tengo a mi izquierda. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, por hacer un poco más dinámico, pero siguiendo este orden cronológico, vamos a contar a Federico Sanz que nos cuente un poco el trasfondo, la intrahistoria, ¿verdad? La historia creemos que la sabemos, pero si hay algo que añadir también estamos dispuestos, pero el trasfondo de esa negociación política, de la tramitación parlamentaria de guante blanco, tal como se ve en las actas, pero que terminó con la creación de la universidad. Bueno, pues había en aquel momento, como ha dicho Emilio, había una demanda ciudadana que estaba activada por los medios de comunicación y yo había entrado en el colegio universitario, había sido fundador del colegio universitario en el año 82-83 y otro parlamentario, Juan José Laborda, pues entró un año después, éramos compañeros de departamento y cuando accedimos a cargos de representación pública en el Congreso, en mi caso, en el Senado, en el suyo, teníamos una idea clara. Por un lado, pensábamos que a la sociedad burgalesa le interesaba la creación de centros universitarios y dotarlos además de medios económicos, humanos, de tal manera que pudiera madurar, para que la ciudad pudiera modernizarse en lo que se refiere al pensamiento, a la cultura, a las actividades científicas en general. Ya existían centros anteriormente, existían las escuelas que constituyen hoy la Politécnica, entonces solamente había dos, y un par de escuelas también, que eran la de empresariales y de magisterio, pero
Es el colegio universitario el que, digamos, le da un tono nuevo, en el sentido de que fue la ley del año 70 la que creó, la que introdujo en la universidad estas escuelas. De alguna manera, los centros que había en Burgos, en el colegio universitario, pues respondían a facultades que, digamos, eran entonces superiores, había entonces estudios superiores y de grado medio. Cuando nosotros vimos el panorama, nos dimos cuenta de que en la sociedad burgalesa había muchas familias que ya empezaban a estudiar en las instituciones académicas que existían, y que era, digamos, la ampliación de estos estudios y también su consolidación y mejora, pues era algo que les iba a dar facilidades económicas para que estudiaran sus hijos, no todas las carreras, pero aquellas que pudiera haber. Y frente a esa demanda ciudadana, pues lo que hicimos es ir por pasos. Era nuestra obligación, es decir, como responsables políticos, en este caso parlamentarios, éramos unos intermediarios entre las necesidades de la sociedad, los proyectos políticos de carácter general del Ministerio, y teníamos que conjugar ambas cosas, fundamentalmente para conseguir que la dotación que se hiciese no fuese, digamos, una palabra, unos edificios, sino que fuese algo con mucha mayor entidad. Por eso nosotros planteamos la idea de la creación de 3 facultades. La ley de reforma universitaria ya establecía que para que se crease una universidad era imprescindible que hubiera 3 facultades. No existía el colegio universitario, y en ese sentido es como trabajamos desde el principio. Bueno, cuando se consiguieron las 3 facultades, ya se habían creado, además, se había ampliado lo que es la Politécnica, incluso se había creado ya la Escuela Politécnica Integradora, y, digamos, se había modernizado y ampliado la oferta universitaria de Burgos. Fue en ese momento cuando, a partir del año 91-92, pues planteamos definitivamente que se instalase la universidad. Hubo algunas incidencias, porque, por ejemplo, pues cuando ya estaba el proyecto de ley preparado, pues se disolvieron las Cortes, y aunque algunos periodistas pues dijeron que se habían disuelto para no traer la Universidad de Burgos a Burgos, pues en realidad no fue por eso. El caso es que finalmente pues fue Gustavo Suárez Pertierra el que pudo tramitar aquel proyecto que había empezado con Javier Solana, había seguido con Rubalcaba, porque en ese hubo un cambio de ministerio, y finalmente pues pudo salir adelante. La verdad es que a nosotros nos resultó, fue un esfuerzo, porque estas cosas, hay que decirlo, no son fáciles. Es decir que, bueno, hay que mover, no puede uno decir fuera todo lo que está haciendo, porque, digamos, hay que dar pues la imagen de que todo el mundo está trabajando y tal. Bueno, la verdad es que aquello, digamos, creo que se hizo bien en el sentido de dar rango de facultades y también mejorar los centros y sus dotaciones, también las dotaciones materiales que Valladolid ya pues implementó con este mismo edificio, y finalmente pues aquello pudo salir. La verdad es que aquello fue muy satisfactorio. Yo creo, me atrevo a decir, y creo que no me equivoco mucho, que una de las mejores cosas que han ocurrido en Burgos es la creación de la universidad.